Como todos los viernes nos metemos dentro de la tormenta. Lo hacemos en este programa que compartimos en la plataforma Demos y en la plataforma Geopoder. Con José Papí vamos a analizar una cuestión interesantísima. Nos vamos a ir hasta la frontera con Rusia, hasta Lituania, hasta Vilnius. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes, porque en julio tenemos esa cumbre de la OTAN en la que, bueno, parece que a los Estados Unidos no les apasiona en exceso la idea de que Ucrania entre a formar parte de esta alianza militar, mientras que los europeos están como más animaditos a que los ucranianos entren en la OTAN. ¿Cómo está el patio, José? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar compartiendo otro programa con Demos Libertad aquí desde el canal Geopoder. En fin, pues sí, la verdad es que menuda elección de sitio, Xavi. En la fronterita. Elegir la fronterita es como ir a tocar las narices, ¿no? En fin, podrían haber elegido otra ciudad, no sé, muy bonita, que nos gusta a ti y a mí, como Lisboa, por ejemplo, a una cierta y prudente distancia, ¿no?, del conflicto ruso-ucraniano, pero no. Se reúnen a mediados de julio en Vilnius y la verdad es que no parece que la elección de lugar sea la más adecuada. Pero en definitiva, y centrándonos en lo mollar, en lo importante, sí, los europeos de soja la margarita, ya lo comentábamos la semana pasada, que estaban todos con un ataque de religión con el artículo 5 de la OTAN y diciendo que había que hacer una entrada express que incluso se le ha escapado al secretario general John Stoltenberg, el amigo de los etarras, ¿no?, por haber sido el antiguo primer ministro noruego y ser Noruega un país donde a los etarras se les ha recibido siempre fenomenalmente. Pues bueno, este señor se le ha escapado que a lo mejor en el caso de Ucrania no haría falta lo que se llama Membership Action Plan, un plan de acción de membresía del país, donde normalmente lo que se exigen es una serie de reformas militares, una serie de reformas democráticas, y cuando esas reformas tienen lugar, pues dicen el país puede entrar. Pues bueno, Stoltenberg se le ha escapado esta semana uniéndose a los religiosos, uniéndose a Sunak, a Macron, a Sánchez y a todos los religiosos que hablan de invocar al Espíritu Santo del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, pues bueno, de la Alianza del Atlántico Norte, pues este hombre pues se ha animado, se sube a la ola de ahora mismo que viene el verano, ¿no?, a la ola con la que vas con la tabla de surf, y dice que, bueno, que a lo mejor no hace falta esas reformas militares y democráticas y que los ucranianos pueden entrar por la parte de atrás con una membresía express. Bueno, esto es lo que ocurre a este lado de Europa, a los que hemos sido objeto del sándwich, los que somos queso y jamón y lechuga y huevo y atún en todo este lío ruso-ucraniano, siendo los panes, los dos trozos de pan, los rusos y los norteamericanos, como hemos contado aquí desde hace ya casi año y medio. Pero lo que nos encontramos en el otro lado, en los Estados Unidos, es que a pesar de que los juntaletras reproduzcan todas esas declaraciones como las que ha habido en Washington ahora entre el abuelito Biden y Rishi Sunak en Washington, donde dicen estamos al lado de Ucrania, el pueblo de Ucrania puede contar con nosotros, no vamos a dejaros solos, y todo este tipo de declaraciones de cara a la galería, lo que ocurre por detrás es completamente diferente. ¿Y cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta porque la prensa progre y la prensa conservadora americana, ya toda la prensa norteamericana, no para de hablar de que claro, que quizá no es interesante, que los Estados Unidos es mejor que nos quedemos escépticos con esto, que para qué vamos a agitar el avispero europeo si en realidad lo importante es lo que esté pasando con los chinos, etcétera, etcétera. Y luego la otra evidencia que nos emerge es cuando el abuelito se junta en eso que dicen en inglés, que tú me dirás la palabra ahora, Xavi, que es el grupito de periodistas informal, ¿no?, con los micrófonos, en inglés se dice gaggle, es la palabra que se utiliza, y en ese grupito informal de periodistas se les escapa. Cuando haces un canutazo, ¿te refieres? Que ponen ahí los micrófonos para hablar, el canutazo, sí. Canutazo, decís. No conocía yo la palabra. Pues en un canutazo de estos que se acerca el abuelito así tan baleante y tal, y se pone delante de los periodistas, pues en ese momento básicamente se le escapa, oye, que va a haber membresía express de los ucranianos, ¿no? ¿Qué te parece, presidente? Y el hombre responde rápidamente, no, de eso nada, se lo vamos a poner muy difícil, aquí hay unos estándares que cumplir, esto no puede ser.
Con lo cual, igual le vamos a sacar cierta utilidad a Biden al final, ¿no? Porque lo único interesante era analizar siempre a equipo Biden, a todos sus portavoces, secretarios de Estado y demás, pero en este caso podría llegar a ser interesante seguir escuchando de aquí al final de la presidencia del señor Biden estas metidas de pata, porque en estas metidas de pata pues muchas veces nos vamos a enterar de la verdad de las cosas, ¿no? Y aquí se le ha escapado. En ese grupo de periodistas, en ese canutazo, como tú me has enseñado hace un minuto, lo que nos hemos encontrado es que el hombre dice que no, que eso de que van a entrar por la puerta de adelante, que por la puerta de atrás, mejor dicho, que esto qué es, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo la situación no está clara y es por lo que lo traemos al programa de hoy. Ahora mismo lo que tenemos es, en fin, unas negociaciones entre los países importantes, gente que es más ucranio-escéptica, como pueden ser los norteamericanos, como pueden ser, que ya lo sabíamos, los turcos, los húngaros y algunos otros países del este, y luego nos encontramos en el otro lado a toda la banda, ¿no?, de franceses, alemanes, españoles, británicos, diciendo que, bueno, ellos son muy religiosos, ya lo decíamos, religiosos de toda religión, y ellos hablan pues del artículo 5, ese Espíritu Santo que se va a aparecer y nos va a llevar a la victoria, no sé, mandando que soldados allá al frente, pero bueno, en fin, invoquen y a ver qué es lo que pasa. Igual hay suerte y viene la lluvia, ocurre algo. En fin, algo muy interesante y bueno, yo creo que lo que tenemos que entender es que ahora mismo no hay una armonía, no hay un consenso, si me permiten utilizar la palabra. Ya sabemos que el consenso lo que suele implicar es que los golfos ya han llegado a acuerdos para repartirse las tartas, pero lo que tenemos en la mesa es eso, que ahora mismo los golfos no están de acuerdo con qué hacer en Vilnius, al ladito de la frontera rusa, en el bonito mes de julio. Entiendo que allí en Vilnius no hará tanto calor, ¿no?, como el que suele hacer en España o como el que estoy teniendo yo ahora mismo en Centro Europa, pero bueno, interesante. Importante señalar lo de siempre, es decir, aquí los rusos nos lo dijeron y nos lo pusieron muy claro en el año 2008 en aquella cumbre de la OTAN de Bucarest, donde los miembros de la OTAN dijeron: Ucrania se va a hacer miembro de la OTAN, y los rusos dijeron: antes muerto que sencillo. Entonces ahí lo pusieron muy claro, lo dijeron muy claro, y desde entonces los que no han querido escuchar, pues bueno, no quieren escuchar, y llevamos ya Maidanes y la continuación del Maidán a lo bestia, que es lo que tenemos ahora en la mesa. Pero bueno, ahí lo dejo. Creo que Biden nos está enseñando por dónde vienen las cosas, mientras Xavi, los europeos, el Banco Mundial, las Naciones Unidas están preparando la dolorosa de la reconstrucción de Ucrania. Que no es poquita pasta, ¿eh? Vamos a recordar, para que sepan ustedes hasta qué punto es dinerete este que van o que quieren utilizar, vamos a recordar cuánto es aproximadamente el 40% del PIB anual de España, que son unos eurillos, ¿eh? Tengo aquí la cifra: 411.000 millones de euros, aproximadamente el 40% del PIB de España en un año, es lo que se quieren gastar estos señores en la reconstrucción de ese país que bueno, todos sabemos que era estupendo hasta tal punto que, bueno, cumple de maravilla todos los estándares para entrar en la OTAN, ironía, tal y como decíamos en el primer bloque de este vídeo, ¿no? O sea, fíjate, José, en qué nos vamos a gastar el dinero en un país que no cumple ningún estándar para entrar en la OTAN, que han tenido que sugerir el que entrara, como tú bien decías, por la puerta de atrás de manera express algunas élites interesadas en que entre. Pues bien, para este país que es tan estupendo y tan maravilloso como lo demuestra tan solo esto que nos acaba de decir José, se están preparando 411.000 millones de euros, casi nada. Sí, y la cacofonía ya ha empezado incluso dentro de la propia Comisión Europea, Xavi, porque, por ejemplo, el comisario alemán, el comisario de presupuesto, Johannes Hahn, ya ha empezado a decir que, claro, que esto es complicado de vender, ¿no? Esto es muy complicado de vender, y eso que él no habla de todo el plan al completo, está hablando de partes, ¿no?, que quieren ya empezar a movilizar en favor de Ucrania. En definitiva, ¿qué es lo que tenemos en la mesa? Pues bueno, ya tienen ustedes aquí la dolorosa con la que ustedes les van a contar por qué la situación económica es mala, por qué usted tiene que cobrar un salario más bajo, por qué la inflación es alta, por qué la gasolina vale 2 euros, por qué las compañías de electricidad le tienen que tomar el pelo, por qué cada vez que le venga bien a un sector económico el papel del váter, el maíz o el aceite de no sé qué le va a costar a usted más que el platino.
En definitiva, están aquí preparando una continuación de cómo tenernos a todos atados. Y bueno, una de las muchas que hay en la mesa, las hubo médicas, ahora mismo hay otras historias en la mesa. Y bueno, pues esta historia de los 411.000 millones de euros me parece que es el nuevo plan de la absolutamente perdida élite europea, para convencerles a ustedes de que es normal que la gasolina, como yo me encuentro habitualmente pues en Centro Europa, ayer estaba pagando la gasolina a 2,2 euros, con toda tranquilidad, y eso es lo que hay. En definitiva, bueno, y mientras tanto, lo que es muy importante, Xavi, es mantener, ¿no?, el estado sociopático de todos los colaboracionistas que suelen obedecer al poder y que no son disidentes de verdad. ¿Quieres que te cuente la nueva historia que tienen en la mesa? Yo soy también enemigo de este nuevo enemigo que se ha planteado, pero por otros motivos. Ya sabes que yo soy una persona que hace muchas dietas a lo largo de su vida para no acabar con 80 kilos, y a este enemigo le tengo poco cariño, precisamente porque es uno de los enemigos que más me gusta comer. Y por eso lo intento dejar en una esquina. Pero bueno, el motivo aquí para odiar al chocolate, que es el nuevo enemigo, José, pues es otro muy distinto y que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, en definitiva es que ya saben que las historias se van acabando, los relatos se van acabando y claro, cada vez son más ridículos, cada vez son más obscenos. Es decir, contábamos la semana pasada cómo el gran problema de corrupción en la Unión Europea es que hay una rubia griega y un par de gorditos belga y otro gordito italiano que han metido la mano en el saco y que Qatar les da dinero. Vamos, si Qatar quiere dar dinero a la Unión Europea, lo da en otros sitios a donde no hay que mirar ahora, y lo que es importante es desviar el foco en otra dirección, ¿no? Pues bueno, ahora el nuevo foco para que el protestante virtuoso y colaboracionista tenga a alguien con quien odiar es el chocolate Marabú. Aquellos de ustedes que hayan viajado a los países nórdicos conocerán un chocolate que no está mal, es un chocolate sueco de la casa Mondelez, que es un chocolate, le suelen poner tropezoncitos de avellanas, de otras cosas. Ya me has contado, Xavi, que no mente la bicha, ¿no? Y me decían, no me hables de chocolate que me pones enfermo. Es que voy a ir ahora mismo al supermercado a comprar Marabú, o Maradú, ¿cómo se llama? Maradú. Bueno, no me quiero levantar, pero ahora os enseñaré yo una tableta. Ahora os enseñaré en privado una tableta que la tengo aquí. La tengo ahí delante. En el apartamento la tengo ahí justo delante. Bueno, en definitiva, ahora la guerra es porque estos de Marabú parece que siguen vendiendo chocolate en Rusia y tal y cual. Entonces, pues todos los protestantes de pro, los suecos, los finlandeses, en fin, todos esos que dejaban pasar a Puigdemont tranquilamente, ¿sabes? Todos estos amigos de Puigdemont, los noruegos que hablábamos antes, de los etarras, en fin, gente maravillosa. Pues todo este tipo de gente, ahora mismo la manía es que hay que dejar de comer chocolate Marabú, campañas en Twitter, campañas en Ikea, nosotros no vendemos Marabú, hemos quitado Marabú de los supermercados de los supermercados Mascual, todas las cadenas. En definitiva es algo extraordinario. Por cierto, aquí, hablando bajito, que seguro que no nos está siguiendo nadie, Ikea tiene todavía 14 tiendas abiertas en Rusia. ¿Y a Ikea no le van a decir nada? No, hombre, es que Ikea hace de virtuoso en los países nórdicos, vale. Echan al Marabú, pero luego ellos siguen vendiendo tranquilamente. Vamos, me han mandado esta mañana las fotos. Tengo las fotos ahí de las tiendas abiertas, con la gente entrando y demás. Ahí los tienes, 14 tiendas, y 4 más. Eso es lo que tienen ahora mismo abiertos los de Ikea en Rusia. Pero es que el sociópata, con esa psicopatía inducida que tanto está funcionando en los últimos años, pues claro, el psicópata inducido por el poder, por la prensa, por los intelectualoides estos que hay ahora en el mundo académico, pues claro, lo que necesita es alguien a quien odiar. Y entonces, pues bueno, ahora hay que odiar al chocolate. Es que, claro, antes la cosa era odiar al que no se aceptaba determinados tratamientos médicos, había que odiar y hay que odiar a los rusos, hay que odiar a tal, pero claro, ahora hay que odiar al chocolate. En fin, Xavi, yo ya sé que esto para ti va a ser fácil porque de esta manera pues evito comerlo y ya está, sí, ya está. Yo sigo mi dieta y fuera. Pues bueno, en fin, que ya la cosa ya se está volviendo tan ridícula y demuestra el estado mental, digamos, de sociedades que hace un tiempo los cosmopaletos mencionaban, ¿no? Como, en fin, es que mi hija está estudiando en Gotemburgo, es que mi hijo lo han admitido, está trabajando en no sé qué tecnológica finlandesa y tal.
Bueno, en fin, pues háganselo mirar, porque es que desde luego ahora mismo los colaboracionistas, estos virtuosos del norte, es que se lo tragan todo. Los del centro no quiero ni hablar, porque vamos a hablar en otras emisiones, ¿no? Vamos a hablar en otras emisiones de qué es lo que pasa, ¿no? Cuando uno tiene que hacer dinero en sitios que no son exactamente democracias y que no hay ningún tipo de respeto a los derechos humanos y tal. Pero bueno, lo hemos comentado en muchos programas, pero lo comentaremos en otros. Nos centramos ahora en los nórdicos virtuosos y en que no quieren comer chocolate. Pues oye, normalmente ahí hay más obesidad que en España, con lo cual les vendrá muy bien, no les saldrán estos granitos como los que me salen a mí en verano y en definitiva, pues bueno, fenomenal, que es lo que hay. Ahora mismo la cosa va... Verdurita. Verdurita a tope. Y ahora mismo, insisto, si hemos pasado de cosas que parecían serias, en fin, guerras, tratamientos médicos y tal, y estamos acabando ya en el chocolate, pues en fin, el nuevo odio será contra, no sé, los bolígrafos fabricados en, no sé, en Moldavia, o los bolígrafos fabricados en Algeciras, Cádiz, no sé, algo se inventarán. Algo se inventarán porque al colaboracionista hay que tenerlo siempre animado. Hay que tenerlo siempre animado y ahora mismo, pues bien, la guerra es contra el chocolate, mientras, por supuesto, todas las empresas que aplauden y dicen yo ya no vendo esto, todas tienen intermediarios, ¿no? En Turquía, intermediarios en no se sabe dónde, y siguen entrando los productos a tope, porque desde luego me he interesado y he estado hablando con personas que conozco allí y les he preguntado, oye, ¿tú te puedes comprar todavía un iPhone? ¿Tú te puedes comprar todavía esto? ¿Te puedes seguir comprando en San Petersburgo jamón ibérico español del bueno? Pues se lo pueden seguir comprando. En fin, luego quiere decir que hay alguien que se está poniendo tibio y hay intermediarios que se están poniendo tibios, pero vamos, que todos los que se rasgan las vestiduras, sobre todo estos centroeuropeos y nórdicos virtuosos, están vendiendo sus productos tranquilamente. Ya contábamos la semana pasada cómo, en fin, los argelinos son los damnificados, ¿no? en las ventas de gas natural a España. Ya hemos visto que dos países emergen, los dos países que son el pan en el sándwich. Ahora mismo los norteamericanos y los rusos están hinchando a vendernos gas. Con lo cual, seguimos con esto de las puertas de atrás. Está la declaración de delante, Biden, estaremos con Ucrania. Y luego la puerta de atrás, donde la propia prensa le da caña a Biden y Biden se va a un grupito de periodistas a hacer el canutazo, como me has enseñado antes, y dice que de eso nada. En definitiva, seguimos con los relatos, solo que los relatos cada vez son más cutres. Pues ahí queda ese mensaje. José, vamos a recordar a toda la gente que nos está viendo nuestra página web geopoder.locals.com y canal Geopoder, nuestro canal de YouTube, a donde pueden suscribirse aquellos que todavía no formen parte de nuestra comunidad. Tenemos un programa muy interesante, ya hacías por ahí algún pequeño aviso de por dónde iban a ir los tiros, países que no son precisamente democráticos y que tienen prácticas pues que son poco recomendables. No digo más, quien quiera que entre en geopoder.locals.com y que disfrute de todo ese contenido para suscriptores que realizamos todas las semanas y que viene pues con los criterios de José Papí, avalados con una larga trayectoria profesional y académica que hacen que siempre llegue la flecha al centro de la diana. José, lo dejamos aquí, gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en Locals. Venga, hasta la próxima, un abrazo a todos.